Spanish Rock Show. Don Rafael, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas amigo? tardes, hermano. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí esperando su llamada. Muchas gracias. ¿Cómo ha pasado la semana? Es que estoy aquí también en el ordenador localizando Pues sus un temas. un poquito rutinaria, aunque ha sido un poquito también de papeles, que hemos tenido que hacer muchos papeles, muchas cosas con la administración y tal. Pero bueno, eso está un poco entretenido y es muy lioso, farragoso y hay que dedicarle bastante tiempo. Hice los deberes. Esta ¿Se vio la semana película? pasada vi la de... Y se lo pasó pipa, claro. Me lo pasé bien. Es una película de aventuras. Claro. Otra vez puede disculpar mi ignorancia. Me recordó aquellas películas de Indiana Jones, aunque más antigua, ¿no? Bueno, es que Indiana Jones tiene mucho que... le debe mucho a esta película de John Huston. Esta película, dentro de cuando ya se habían acabado las películas de aventuras, la resucita un poquito. Y tanto George Lucas como Indiana Jones le debe mucho a este señor. Y el papel de los dos actorazos me gustó mucho. Los mejores papeles de su vida. Genial, Tanto tanto de Sean Connery como de Michael Caine. Sí. Sí. Y además el señor Michael Caine tuvo la suerte de conocer a esa belleza que convirtió en su esposa y bueno, pues bien. ¿La conoció en esta película? Sí, la conoció. Es la princesita que sale, que es la hija que la quieren sacrificar y tal. Ajá, sí, la conoció en esa película. No... Ni era actriz ni era nada. ¿Y cómo entró ahí? ¿Sabes la historia? ¿Cómo entró en el reparto? No, se entraría, pues harían un casting como por los diferentes sitios. ¿Nunca había hecho nada? No, lo mismo que el viejecito que hace de sacerdote, se lo encontró por la calle, por allí por las calles de Marrakech, que un viejecito de 101 años o 102 años, lo vio John Huston y dijo, a ver, este señor, que quiero hablar con él. Y no, ese señor tampoco había hecho nunca nada. Y además juegan desde un principio, ¿no? A ser así truanes, canallas, gamberretes, y al final acaban mal. Es que sin esas características de los dos sargentos no hubiera tenido sentido la historia, lógicamente. Mezclando la comedia, todavía recuerdo cuando los llama, no sé si era un capitán o alguien del ejército y van así los pasos, los dos se ponen enfrente juntos, ¿no? Bueno. Y el señor Christopher Plummer haciendo de Rudyard Kipling, pues también estaba muy bien, de periodista. Sí, y el final no lo vamos a destripar para quien no lo haya visto, como yo, que yo recuerdo no haber visto esa película. Lamentablemente, una vez más, me confieso. Bueno, sí, el final. Pero el final es dramático, pero se toma también. También empieza por el final de alguna forma, ¿no? Me vi otra película. ¿Cuál? Ayer, porque esa la vi el fin de semana. Me vi, no sé si es The Lady Sings the Blues o Lady Sings the Blues. La vida de Billie Holiday. Tenía ganas de ver esa película. Sí, a usted le tira mucho el cine musical y de la vida de grandes artistas musicales. Sí, claro. Tiene creencia. Sí, porque me gusta mucho la música. Papelón gordísimo el de Diana Ross. Papelón, pero impresionante. Sí, es cierto, hace un gran papel. De hecho, creo recordar que estuvo nominada para los Oscar. Sí. Luego miré y tenía varias, no sé si 4 o 5 nominaciones esa película. En fin, a ver, que estaba aquí mirando los temas que usted ha traído hoy. Hoy me ha dado, Hoy me ha dado... a ver dónde los tengo, leche. Ahora no los encuentro. A ver. He pretendido cierta coherencia. Así está, pero hoy ha dado la clave. He pretendido cierta coherencia, ¿no? La semana pasada con... Sí, lo del Ronald Keating lo tiene usted marcado a sangre y fuego. Eso no... qué sé yo, pero... Hoy porque usted es pesimista y esos temas optimistas que te alegran la vida, te pegan un chute de vida,
pues entonces usted es reacio a ellos y huye de ellos. Eso no es verdad. Mira, ahora tenemos por aquí, alguien vendrá a llevarse la policía por aquí. No soy yo, te lo digo, por muy mal que me porte. No, yo no soy pesimista, al revés. Me gusta mucho el soul, el funky, el disco, la música disco me gustaba mucho en los 80, pero... Mire, para que vea que no... Hoy me ha traído tres temas y otras pero para que veces vea que no solamente Sí. podía ser una frivolidad mía, Sí. métase usted un poquito en revistas un poquito especializadas y ponga a Ronald Keating, ponga ese tema y a ver qué tal ponen ese tema. Y al disco en general. No sé, vamos a ver. Le doy aquí. Pues entonces usted rehace a ellos. No lo escucho. Y yo creo que no tocó nada, ¿eh? Sí, dígame. A ver, ¿a qué le estoy dando yo aquí? La leche, un momento, que es que tengo aquí un lío ahora. No puede ser esto. ¿Me escucha? Yo le escucho. ¿Y qué ha sonado ahí como un eco? Porque se ha disparado mi portátil, porque me he tenido que encerrar en la habitación del y me ha liado, digo, a ver si está saliendo retorno aquí. Me ha mi liado. mujer ha cambiado las horas de la chica que viene a echarnos una mano con la limpieza, y entonces me he tenido que encerrar aquí en la habitación del pequeño, y me he subido el portátil, y el portátil pues ha disparado. Menos mal que siempre nos quedarán los podcasts. Donde se puede limpiar un poco las cagadas. Pero no, ¿usted qué dice que ha trabajado tanto en televisión? ¿Que hay que dejar las cosas como son o que hay que...? Yo, hombre, depende, pero hay cosas que hay que dejarlas como son. Hay otras que no se puede, lógicamente, dejarlas como son. Pero hay otras muchas que sí. Venga, vamos al lío, a ver si suena o no suena. Ahí vamos. ¡Oh! ¿Cómo me ha dado bien hoy, eh? ¿Le gusta este tema? ¿Disculpe? ¿Le gusta este tema? Claro, ¿cómo no me va a gustar esto? Pues vamos a ponernos un poquito en antecedentes. A ver. Pues en el verano de 1968, después del festival famoso de Monterrey, que se había producido el año anterior, pues la izquierda americana, de alguna forma, o si hubiera sido la francesa, hubiera sido la de Big Gauche, del rock, pues se reunían muy a menudo en casa de Mama Cass. ¿Se recuerda quién era Mama Cass? No. Pues una de las componentes de Papas and the Mamas. Ajá, Papas and the Mamas lo conozco, pero no sabía que era una de las mamas. Sí, bueno, pues entonces muchas noches acudían a casa de esta señora, pues músicos de la talla de John Sebastian, del Lovin' Spoonful, de la mismísima Joni Mitchell, David Crosby de Los Bears, Stephen Stills de Buffalo Springfield y muchos invitados especiales, ¿no? Y en esas reuniones, pues cantaban canciones, hablaban, y cada uno, pues como si fuera las comunas hippies, pues cantaba sus canciones, ponía su granito de arena. Y es aquí donde nace la historia de una formación impresionante dentro de la historia de la música rock, ¿no? Que se formó por músicos de Los Bears, como era el caso de o del señor Stephen Stills de Buffalo Springfield, o del señor de los Holmes. Entonces surge la formación de Crosby, Stills y Nash. Crosby, Stills, Nash and Young fue posterior. No, Young es la historia que vamos a contar ahora. Ajá. Entonces, la formación de Crosby, Stills y Nash no fue fácil, porque tuvieron que sí, ellos habían decidido a hacer un grupo, pero no encontraban muy bien la línea, el camino, los contactos, los estudios de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, resumiendo un poco y avanzando un poco la historia, pues escucharon Blackbird,
el gran tema de Paul McCartney del doble LP blanco, ese disco que en alguna ocasión hemos hablado, que es la obra maestra de los Beatles, ¿no? Entonces el trío flipó en colores con Blackberry, entonces vieron claramente cuál iba a ser su camino, que era ni más ni menos que una nueva manera de inventar otro tipo de folk y de rock, una música folk rock, ¿no? Y entonces ya cuando ya se deciden a grabar los temas, qué línea iban a tener, etcétera, etcétera. ¿Qué aporta cada uno de estos miembros, que es de un denominado supergrupo, que va a ser un denominador común de los temas que vamos a escuchar en el día de hoy, ¿no? Bueno, pues Stephen Stills de alguna forma aporta la habilidad en su guitarra acústica, Graham Nash ese talento melódico de un country pop, volvemos al pop de mi línea habitual, y esa gran sensibilidad que tenía en los Hollies, ¿no? Y David Crosby, pues David Crosby, esa orientación, esa capacidad de orientarse entre la tierra y el cielo, y sobre todo en aquella época un poco psicodélica y un poco de sustancias un poco especiales. Entonces, bueno, pues deciden ya grabar el primer disco y bueno, se lo ofrecen a diferente gente para que lo escuchen en el año 1969, y el mundo de la música se queda anestesiado por la belleza de las canciones que aporta este trío. Uh-huh. Sí. Entonces empiezan a tener cierto éxito, pero aquí es donde viene lo que me preguntaba usted antes, Manu, el tema de Neil Young. Claro. Pues Stephen Stills consideraba, estaba un poco agobiado, digamos un poco asfixiado, porque él pensaba que lo tenía que hacer todo, que tenía que tocar las guitarras, el bajo, los teclados, excepto la batería que la tocaba un colega suyo, que creo que se llamaba Ty Taylor. Pues estaba un poquito angustiado, porque él pensaba que tanto Graham Nash como David Crosby musicalmente hacían poco. Entonces, de tanto estar angustiado el señor Stephen Stills, pues piensa que necesita otro guitarrista para socorrerse las grabaciones en directo. Y piensa en un guitarrista para la grabación de su segundo LP, y para esto llama a su compañero, que había sido su compañero suyo en los Buffalo Springfield, que es precisamente la persona que usted me citaba antes, que era el señor Neil Young. Neil Young se convertiría entonces en nuevo miembro del grupo, que empezó a llamarse Crosby, Stills, Nash and Young. Entonces se incorpora para un formidable disco, una de las obras maestras de la música popular, que fue su segundo disco, que se llamaba Deja Vu. Entonces en este disco Neil Young ya aporta un toque especial y una fuerza que de alguna forma, aunque era un buen disco, un estupendo disco, aporta una fuerza que este primer disco carecía, ¿no? Entonces ya la música de Neil Young es una mezcla de rock, de country, de folk, de psicodelia. Como Crosby... Sí. ¿Cómo estoy hoy, Crosby, Stills y Nash solo sacan un disco, ¿no? Bueno, luego la formación fue dando varias vueltas y entonces se fueron yendo, se fueron juntando. Pues no, luego sacaron en el 77, creo que recordar, otro, en el 82 otro, se iba, venía, entraba, volvía otra vez. Ya, porque y así fueron yendo y viniendo. Cuando por aquellos años 80 investigaba en la música, tenía un amigo que le gustaba mucho el rock sinfónico y también la música de rock psicodélico y tal. Y me trajo unos cuantos de discos de Crosby, Stills & Nash. Lo que no estoy escuchando es el disco, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿No lo escucho? No, yo no lo oigo. Yo no sé si los oyentes pues claro oyen, que sí, vamos a ver. ¿Cómo es vale. que no me importa no oírlo. No me importa no oírlo. Yo retorno, vamos a ver cómo puede ser eso. Sí, no, pero que no hay problema. Mientras lo oigan la gente que lo tiene que oír, no hay problema. No, le mando más retorno. Lo que pasa es que lo tengo muy bajito. No me diga que no lo escucha. Y tiene otra... No, yo no lo escucho, pero no hay problema. Si lo escucha la gente, ya no hay problema. Bueno, pues a lo que íbamos. Entonces, componen este disco impresionante de rock, country, folk, pop y psicodelia. Y para mí que es un mejor disco. Pero el tema que traemos hoy... Ahora ya los estoy escuchando. Ahora, pero ya. Pero el tema que traemos hoy, este que acaba de sonar otra vez, es un tema que se llama Ohio. ¿Qué es Ohio? Pues es una historia de un arrebato y una canción nacida directamente de las entrañas. ¿Por qué?
cuando surge una noticia de una masacre en la Universidad de Kent. Entonces Neil Young compone esta canción con 24 años, quiero recordar, y la convierte en todo un himno de los 70. Y narra un poco de alguna forma cuando la Guardia Nacional Americana había respondido con violencia a una manifestación de estudiantes en la universidad que hemos citado, la Universidad de Kent, en Ohio. Estaban protestando por la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Camboya. El resultado de todo esto fue 4 muertos por arma de fuego, y entonces esto afectó mucho a Neil Young y a la sociedad de la época, y nos sorprendió Neil Young con esta maravilla de tema. Este tema fue publicado en un sencillo que tenía, creo recordar, de cara B, un tema de Stephen Stills, aunque luego más tarde aparecería en un recopilatorio que se llamaba Sofá. Y bueno, y seguramente en algunas más recopilaciones del propio Neil Young, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tema marcó todo un hito dentro de las luchas sociales de la América de esa época y reivindicaciones de los universitarios. Que Neil Young, yo creo que siempre se mantuvo... A mí me sigue sonando este tema Neil Young, o sea, siempre se mantuvo fiel al mismo estilo, ¿no? No cambió mucho de estilo. No, Neil Young ha cambiado mucho. Bueno, es un tío reconocible, o sea, es un tío que se le reconoce perfectamente. Claro. Pero además es que la obra de Neil Young es inmensa. Ten en cuenta que Neil Young, yo no sé, pero yo creo que saca el primer disco en solitario, los debe sacar en el 68, que era, yo creo que homónimo, que se llamaba Neil Young. Luego en el 72 saca esa obra maestra que es Harvest, y yo creo que el año 17 o 2018 creo que sacó otro disco, no sé si se llamaba El Visitante o The Visitor o algo así. Yo recuerdo y está rotando en la Spanish Rock Shot un tema que tocó con Pearl Jam. No sé si fueron unos premios en TV. Sí, es que él ha hecho muchas colaboraciones, y de hecho, y creo recordar también, tiene un disco maravilloso de una actuación en directo que creo que la película, creo recordar, si no me equivoco, la dirigió el director que hizo la de Historias de Filadelfia y la de Lo del Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme. Es un concierto de Neil Young no recuerdo exactamente, no sé si fue en Apolo o dónde. Es un concierto maravilloso y una película maravillosa de Jonathan Demme. Sí, y no es de hace mucho esa película, ¿no? Creo. No, hombre, yo creo que 10 años sí tiene, pero vamos. Sí, no pero recuerdo exactamente ahora de qué año. Pero ya te digo, es que Neil Young tiene, yo no sé, pero puede tener, a lo mejor digo una barbaridad, pero 30 discos o 40, pues fácil que los tenga, ¿eh? ¿La escuchamos un pelín que ya se acaba? Muy bien. ¿La escucha usted bien ahora? Sí, ahora la escucho bien. Es que yo creo que sigue siendo el mismo, o sea, el mismo estilo, ¿no? Es que él ha hecho, dentro de su línea, ha hecho muchísimo. Ha sido más eléctrico, ha sido más acústico, ha sido más rockero, ha sido más country, ha sido más folk. Ya te digo, su obra es inmensa, y entonces en su obra puedes encontrar cantidad de cosas, y luego colaboraciones ha hecho con 2.000 artistas. A ver, estoy aquí buscando el siguiente, que ya me iba a saltar uno que no era. Y aquí sí que me ha dado ya, también. Aquí me ha dado ya también. A ver si suena. Ahí vamos. Black curtains near the station.
Pues, siguiendo el denominador común de la tarde de hoy, pues otro supergrupo, quizá el primer gran supergrupo, ¿no? Sí. El primer gran supergrupo que fueron los primeros que le hicieron levantar las orejas a los Beatles. Fueron los primeros que los Beatles, dentro de su línea o estado de confort, tuvieron que levantar las orejas y decir, ¿y vos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y qué era esto? Pues nada, esto era una idea, un proyecto, un supergrupo que al señor Eric Clapton, del que ya hemos hablado varias veces, uno de los mejores guitarristas del blues en el Reino Unido, pues decidió abandonar, un poquito ya cansado, la agrupación de John Mayall y de Bruce Baker, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se reunió con un batería, que es el famoso y afamado Ginger Baker, uh-huh, que era el batería de The Graham Bone Organization, algo así, más o menos que se pronuncia. Y entonces le planteó el proyecto. Hablaron de formar el grupo este que estamos hablando, de Graham Bond. Era un grupo subestimado de rhythm and blues, hacían cosas bastante interesantes. Y en este grupo también estaba el señor Jar Bruce, que era el tercer componente de este supergrupo que se formó. Eric Clapton a la guitarra, Jas Bruce a la guitarra y al bajo y algunos teclados, y el señor Ginger Baker a la batería. Y bueno, apareció en el momento oportuno, duraron muy poquitos, solamente tuvieron 3 años de existencia, sacaron 3 discos, pero que hoy siguen considerando unos discos que se adelantaron a su tiempo y unos discos esenciales en la música popular. El primero en el 66, que fue Fresh Cream, el segundo Disraeli Gear, y luego la obra maestra de ellos, que era un doble LP que se llama Wells of Fire, que es donde venía este tema que estamos escuchando, que es la Habitación Blanca, White Room, que abría el disco. Con el primer disco de Fresh Cream, ellos de alguna forma vieron un hueco que había entre el blues negro y el blues de John Mayall, y ellos supieron aprovechar ese hueco y entraron por él de forma arrolladora, que era la música que más o menos plasmaban en ese primer disco. Luego con el segundo, bueno, pues consiguieron uno de los pilares básicos del rock psicodélico, ¿no? Con Disraeli Gear. Y además con una portada que también hizo historia, que estaba diseñada por Martin Sharp, uno de los mejores paradigmas del arte psicodélico. Este segundo disco les proporcionó una serie de giras y bueno, durante estas giras y tal, pues nace Wells on Fire en el año 68, este doble álbum que te he comentado antes, que formaba dos discos, uno en estudio y otro en directo. Y como te he comentado antes, abría el disco el tema este, White Room, que es uno de sus temas emblemáticos de White Room. Si el primer disco, como hemos dicho antes, habían aprovechado el hueco que había dejado entre Blue Blanco y John Mayall, el negro y el John Mayall, pues en este trabajo dan rienda suelta a esas improvisaciones y a esos solos que tanto marcaron la música rock durante las siguientes décadas. Entonces ellos establecieron el virtuosismo instrumental de alguna forma en un espectáculo en sí mismo, ¿no? Y como era lógico, porque eran 3 grandes en cada uno de sus instrumentos, tanto Ginger Baker a la batería, con sus famosos solos, la guitarra de Clapton ya no hace falta comentarla, y luego Jas Bruce tocando el bajo y un pedazo de artista en las composiciones. Por ejemplo, White Room está compuesta por él. La guitarra me suena... es que no sé el efecto. Mira, yo tuve mi grupillo de música. ¿Guagua? Un guagua, ¿Guagua? Sí, pero es un guagua, pero no está usando todo el tiempo el guagua, ¿no? Es como... No.
Tiene otro efecto ahí. No sé si Sí, se llama además flanger o... Claro, y además este tema también lo hemos escogido un poquito porque al ser uno más de los emblemáticos, también no es en la línea que puede ser también todo el disco, como por ejemplo era Crossroad, el cruce de caminos, Crossroad, sí. en la que Eric Clapton nos dejaba a la posteridad uno de los solos más magistrales de la historia de la música. ¿La Entonces, guitarra este es un poquito en más... este tema es de Clapton o de...? Sí, la guitarra... No, las guitarras son de Clapton. El bajo, que era un bajo formidable, era de Jazz Brut. Brut también cantaba la mayoría de los temas. ¿Él no componía tocaba nunca la mayoría de los guitarra en ningún tema? Cantaba la guitarra. ¿Tocaba la guitarra? En Cream no. Alguna vez tocaba los teclados. Los teclados. Cream no. Yo no sé si... porque luego es que la vida de Jazz Bruce dio muchos tumbos y también, digamos, que tuvo mala suerte. Bueno, él también tenía un carácter muy especial, ¿no? Pero tuvo mala suerte con los grupos en los que formó. Por ejemplo, en Ginger Baker, que había sido compañero suyo en la banda anterior que hemos citado, él no quería que entrara Jazz Bruce. De hecho se lo impone Clapton. Y Clapton dice que no se monta el grupo si no entra Jazz Bruce, porque ya se odiaban. En la banda anterior que habían estado juntos ya se odiaban. Y luego, de alguna forma, el final de Cream es porque Clapton ya no aguanta ya las tensiones y las discusiones del señor Ginger Baker, del señor Jazz Bruce, y decide dejar la banda. Y ahora continuamos un poco contando la historia. Usted que ha escuchado mucha más música de este grupo, de Cream y de Clapton, ¿no crees que Clapton luego ya cuando se va de Cream no usa más este sonido de guitarra? ¿O tan así? No lo sé. Sí, yo creo que sí lo A mí sí no lo me utiliza, suena en su... Luego él ha hecho en solitario muchas versiones de temas de Cream. El sonido de Clapton no sé. ese es súper A reconocible. mí aquí esta guitarra de Clapton como que no sé. No Sí, la sí, reconozco al Clapton de los 80, por ejemplo. Es Clapton. Donde a lo mejor no lo reconoce es un tema que ahora vamos a hablar, que continuamos contando un poco la historia de este tema, o de Cream. Como te comentaba antes, las tensiones entre Baker y Bruce hicieron que Clapton pues, no aguantara más. Pero Cream daría un concierto de despedida en el Royal Albert Hall de Londres en noviembre del 68. Para Bruce, que ya siempre fue un señor conflictivo y un poco toca pelotas, fue el peor concierto que hizo la banda. Y bueno, y entonces se separaron, pero la discográfica de alguna forma les dijo, un momento, que antes de separar tenéis que grabar otro disco y tal. Entonces grabaron un disco que se llama Adiós, Goodbye, que incluyó algunos temas originales, pero casi todas las versiones eran temas en directo de canciones clásicas. Pero una de las canciones del material nuevo originales que se encontraba en este disco de despedida, Goodbye, se llamaba Insignia Badge, que era la cara B o la cara del sigil de Wayne Rooney, que era un tema que Clapton compuso junto a ¿quién? Pues a su amigo el Beatle George Harrison. Y aquí la guitarra de Clapton sí suena diferente. Mira. Y el bajo de Jazz Brut es impresionante. Creo que entra ahora la guitarra, ¿eh? Ahora, mira. Creo. Míralo. Pero esa distorsión, ese guagua, ese sonido así como de moscardón, no sé. No me suena a otros discos, no lo sé. Porque Clapton de los 80, pero a otros discos de Clapton, al Clapton que se fue cuando se fue ya desde Cream. Claro, pero es que ese Clapton era un Clapton mucho más de blues, era otro. La guitarra de blues tú no la puedes meter aquí es donde están ellos con la psicodelia, están con el rock y con la psicodelia, entonces la guitarra está marcando más esa línea de psicodelia del Wild de Well of Fire. Y además este grupo, ya te digo, aparte de implantar durante décadas esos solos instrumentales y esas actuaciones en directo que duraban minutos y minutos pues influyeron en grupos como Deep Purple, como Black Sabbath, como el mismo Led Zeppelin. Eso es indudable, Claro, y entonces, claro, esa mezcla de jazz, blues y el rock psicodélico,
Pues podríamos decir que lo sitúan como pioneros de heavy metal. Pues unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuántos discos sacaron? ¿3? Ellos sacaron oficialmente 3, porque el Goodbye que fue el cuarto, en algunos sitios no se lo dan como oficial, porque fue una imposición de la casa de discos, y entonces ellos de alguna forma lo que hicieron, sacaron temas en directo que tenían por ahí, y yo creo que fueron 2 temas originales, entre ellos este Insignia que hemos comentado, que estaba compuesto por George Harrison, y por él. Usted que sabe tanto, ¿por qué lo llamaban mano lenta, slow hand, a Clapton? Yo no tengo ni idea. Ahora me acaba de venir a la cabeza. No lo he buscado siquiera. Yo creo que era una ironía. Era precisamente por todo lo contrario, quizás, ¿eh? Ya. No lo sé. Lo tengo que buscar. Lo voy a buscar. Ya también lo tengo como deberé. Y este disco de Clapton, digo, este disco de Cream o Cream en general, como en su día citó el señor de Plásticos y Decibelios, ¿sabes cómo se llama? Julián Ruiz. Productor musical. Julián Ruiz. ¿Qué me gustaría hablar con él? ¿Qué me gustaría? Sí, pues este señor, digamos que es el que dice que el término de supergrupo se lo inventó Robert Stigwood, que había sido mano derecha de Brian Epstein, el manager de los Beatles, y también había hecho sus pinitos como manager de Bee Gees, y luego lo fue de Cream, y más tarde lo sería de otro supergrupo que se formaría más adelante con el propio Clapton y el propio Stevie Winwood y el propio Ginger Baker. Estamos hablando de Julián Ruiz. Que se llamaba Blend Fate. Bert. Sí, dígame. Estamos hablando de Julián ¿Cómo? Ruiz, ¿de cuál? ¿Del que estuvo en los 40 y en Radio Madrid? ¿O Sí, de sí, Julio sí, Ruiz, el de Radio 3? No, el primero. Julián, sí, que fue productor. Julio Ruiz y el otro Julián Ruiz. Eso es que Julián Ruiz, que ha sido productor, 100 y pico producciones de discos. Sí. Y luego para comentar para finalizar este tema, un par de anécdotas. Hemos hablado antes de que ellos hicieron su despedida en el Royal Albert Hall en el año 68, 69, ¿no? Y más tarde, en el 2005, Clapton con 60 años, el señor Jarvis Brooks con 61 y el señor Ginger Baker, que era el mayor de ellos, con 65, volvieron a hacer ese mismo concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Y además hicieron 4 actuaciones. Y en una de ellas, Clapton lloró, pero tendidamente, porque Clapton accedió a hacer estos conciertos porque ya andaba muy mal de salud tanto Ginger Baker como el señor Jarvis Brooks, aunque Ginger Baker no ha fallecido, pero el señor Jarvis Brooks falleció en el año 2014 con 71 años. Uh-huh. El mismo año que el señor Ginger Baker, el batería, en el año 2014, actuaba en el Teatro Lara de Madrid, con una de sus múltiples bandas que ha tenido. Rafa, me dejas alucinado, de verdad. Bueno, si quieres cuentas el secreto o no. ¿Esto tú todo lo tienes en la cabeza o lo tienes apuntado? No, hombre, yo esto de alguna forma, yo lo sé, lo que pasa que de alguna forma luego, como te dije en cierta ocasión cuando me lo preguntaste, de alguna forma, pues bueno, yo de alguna forma, pues algunas fechas o algunos títulos y tal, ya debido a mi deficiencia de inglés, me cago en la leche, pues de alguna forma tomo alguna nota, pero es que son situaciones y momentos que yo he vivido. Pero alguna nota dice y te lo sabes todo. Bueno, no, tanto como eso no. ¿Pasamos página? Muy bien. A ver, que tenemos aquí otra cosa. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Qué bonito. Right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as Para quien no
lo sepa, estamos hablando de The Traveling Wilburys. ¿Quién formaba esta banda? Otro supergrupo, el tercer supergrupo de la tarde de hoy. Pues George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jane Lane de la Lester Eye Orchestra. Casi nada. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all ¿Cómo se formó esta banda? Pues como dijo George Harrison en cierta ocasión, de una forma casual y de algo que no estuvo nunca planeado. En el año 88 la compañía discográfica le pidió a Harrison que grabara pues, la cara B de un disco de su último single que había tenido cierto éxito, Club 9, y entonces se produjeron una serie de acontecimientos de que, vale, oye, mira, tengo que ir a por la guitarra de tal, que la tengo en casa de no sé cuánto, oye, acompaña a Jane Lane, que era como su mano derecha, van a casa de no sé quién, se encuentran no sé cuánto, anda, ¿tú qué haces por aquí? Ah, pues mira, me gustó mucho no sé qué, oye, pues podíamos saber no sé cuánto, oye, podíamos hacer no sé qué, total, que se fue liando la cosa y acabaron todos en principio en casa en Malibú, la casa de Bob Dylan. Poco a poco se fueron intercambiando opiniones, surgió la semillita, el germen de que por qué no hacían algo juntos, cosa a la que Bob Dylan era un poco reacio, no era muy amigo de este envite, pero bueno, al final vio que es como el proyecto era como si fuera una juerga de amigos que se llevaban relativamente bien y dijo, ¿por qué no? Y entonces el por qué no se convirtió en una de las grandes sorpresas maravillosas que ha dado la música al publicar ese primer disco de Traveling Wilburys volumen 1 que nos sorprendió a todos. Este volumen 1, 3 décadas más tarde, esas canciones siguen sonando frescas y con una espontaneidad como el primer día y bueno, y lleno de a mí me pareció en su momento de ideas nuevas, ¿no? Es decir, cuando se juntan unos talentos tan importantes al servicio de la diversión, pues el resultado en principio fue excelente, ¿no? 5 músicos con una historia y una trayectoria musical exitosa, pues no podían hacer otra cosa, ¿no? Con su fantasía, sus sueños y bueno, pues y la amistad que los unía, pues se alinearon para brindarnos un momento irrepetible. Cuando uno piensa en supergrupos, y hoy hemos hablado de 2 supergrupos, y este es el tercero, que ha sido el denominador común de la tarde de hoy, enseguida nos recuerdan que en general no suelen terminar bien, pero lo de Traveling Wilburys fue una excepción un poco especial, ¿no? Porque de hecho sí terminaron bien, a excepción de lo que vamos a comentar a continuación. Esto sí me parece alegre y divertido y con calidad. Además lo cantan todos, además lo cantan me trae todos. Una cosa de vez en cuando. Bueno, empieza cantando Harrison, continúa Don Petty, luego Jane Lane, luego otra vez Petty, luego Orbison, y por supuesto Dylan haciendo los coros. Bueno, pues ¿qué comentábamos que pasó? Pues que el gran Roy Orbison falleció de un ataque de corazón a los 2 meses no menos de 2 meses del lanzamiento del álbum, pues falleció de un ataque de corazón, generando una pérdida en la historia de la música. Sí, eran relativamente jóvenes, ¿no? En esa época, todavía, relativamente, digo. Yo creo que debía tener 50 y algo, pero ahora no recuerdo bien. Si alguien ha visto este vídeo, que es un vídeo maravilloso, creo que está en Vevo,
cuando hacen este vídeo y pues el Roy Orbison había fallecido. El tema que estamos escuchando, por cierto, que no le hemos dicho, es End of Line. Y entonces vemos cómo van cantando sucesivamente, como he dicho antes, empieza Harrison, después creo que es Tom Petty, después es Line, después van a hacer... Pero cuando llega el momento que le toca cantar a Roy Orbison, ellos están cantando como una especie como de silla, en una especie de ruedo, y entonces ahí está la guitarra de Roy Orbison. Pues, en los momentos que le toca cantar, pues, está la guitarra solitaria encima de una silla. Y es un vídeo maravilloso. Una vez fallecido Roy Orbison, intentaron un segundo volumen, que curiosamente no llamaron volumen 2, lo llamaron volumen 3. Estaba bastante bien, estaba bien, pero en mi opinión no volvieron a repetir el éxito del primero, aun estando bastante bien, pero es que el primero fue auténticamente un pelotazo. Y por supuesto se le dedicaron. Este disco creo que lo sacaron en el 90, el segundo, porque el primero lo sacaron en el 88, sí, y el segundo lo sacaron en el 1990. Y este disco se lo dedicaron a Roy Orbison, que le llamaban Lefty Bilbury. Te iba a preguntar si lo tienes en vinilo. No. Bueno, estos discos ellos ya... si está en vinilo ha sido seguramente después de reediciones y remasterización. Yo no creo que saliera en principio en vinilo, ¿no? En esta época, o sí, ya saldría ya en vinilo. ¿En qué iban a salir? Digo, pues en CD. Ya en el 88 estaban los CD funcionando. Es verdad. Cierto. Claro. Los CDs son de mitad de los 80, ¿no? ¿O estoy yo equivocado? Sí. Pero por eso hoy el primer disco ellos lo sacan en el 88. Pero eran muy caros, yo creo que sí. 90, hubo una época... En el 90 ya prácticamente todo el mundo compraba CDs. ¿Sí? Qué viejo soy. Sí, en el 90 todo el mundo ya compraba CDs, sí. Qué viejo soy. Y ahora ya yo muerto. Creo que el plato, los vinilos yo creo que duraron, yo creo que hasta el 84, 85. No. Yo en el 87 recuerdo perfectamente estar en Radio Nacional de España, que era Radio Cadena Española en Tenerife, y pinchar discos de vinilo. Yo no pinchaba CDs. 1987. Y esto lo recuerdo perfecto. El disco de The Cure, el Triple Beso. Estaría pero puntito, estaban ya solapándose. O sea, lo que pasa es que el CD en esa época era, creo, muy caro todavía. Pero fíjate, vinilo, yo en el año 90, que estuve en Estados Unidos, sí. me compré la colección entera de los Beatles en CD ya. Y yo creo que ya la tenía de antes, que fue cuando yo me había... Sí, pero vamos a ver. Otra casa anterior. Usted vivió los 80 en España, en Madrid. Y los 80 sí. enteros fueron de vinilo. Casi enteros. Posiblemente tenga razón. Alaska. Posiblemente tenga razón. Le voy a decir por qué. Posiblemente tenga razón por qué. Sí, yo que ya estoy ya muy mayor. Porque yo ahora recuerdo que en esa época yo me compré algún disco de Dinarama, me compré algún disco de Sorcel, me compré algún disco de Vainica Doble. Sí, es posible que hasta finales de los 80 estuvieran. Hasta finales de los 80 estaban los vinilos. Sí, es posible que tenga usted razón. Por eso quizá, aunque ya le cogió un poco tarde, por decirlo así, pero esto tiene que estar en vinilo, por ahí. Es posible. Yo, de luego, en vinilo no lo... Aunque ya te digo que aunque comprar los de Socel o los discos de Dinarama, etcétera, y algún disco del LP de Paraíso, etcétera, y de la Mode, yo creo que ya los CDs ya estaban ahí peleándose.
Bueno, si terminamos con este tema, me gustaría Ajá, decir sí, claro. que de la famosa banda, pues Roy Orbison ha fallecido, George Harrison ha fallecido, Tom Petty ha fallecido y solamente nos queda Jen Lynch y Bob Dylan. Que está mayorcito ya, están mayorcitos los dos. Están mayores. Bueno, Bob Dylan actuó hace pocos días aquí en España. Ajá, ¿fuiste o no? No, si estuvo por, no sé si por Fuengirola o por Marbella o por ahí. ¿Se ha ido a donde hacía buen tiempo? ¿Cuándo estuvo? Sí, aparte, yo no he visto ningún concierto de Dylan, pero la gente que lo ha visto parece ser que no es el Dylan de los discos, ¿eh? Entonces, o tienes la suerte de que te toca un concierto de Dylan como hizo en Bangladesh, etcétera, etcétera, en el concierto, o te puedes cortar las venas. Vamos, yo no he visto a Dylan. Yo tengo un amigo holandés de Ámsterdam, nacido allí, y fui una vez a Ámsterdam, estuve una semana con él. Y fue a verlo el año pasado y quedó contento. Luego, además, como uno no se dirige al público, no le dirige las palabras, ni nada de nada, parece que está enfadado con él. Pues bueno, eso dicen la gente que lo ha visto. Nos vamos Pero vamos, sí. Ahí está el señor, la discografía y la obra monumental del señor Dylan. Es que tengo un montón de preguntas que hacerte. Respecto, por ejemplo, la última, ya por hoy, respecto a los vinilos. ¿Coleccionas vinilos? ¿Coleccionabas o no? No. ¿Eras más de... y CD tampoco? Ay, se ha cortado. De forma que lo que he coleccionado más ha sido películas. Yo tengo cerca de 800 películas compradas, grabadas, Ya, lo has comentado. Entonces, lo has comentado aquí. Y además ciclos enteros sí los he tenido. Entonces, era siempre más de... ¿El Manu? Sí. Ah, te perdí un ratillo. Sí, perdí un ratillo, y pero luego, ya está. pues, cuando con el tema del Betamax, porque yo era de los de Betamax, no de VHS, pues yo tenía ciclos enteros de John Ford, Eras más tengo ahora prácticamente también, ¿no? Pero eras más de cine, sí. De coleccionar cine y luego con el DVD. Sí, yo colecciones de discos así completas de obras de gente. En CD yo creo recordar solamente de los Beatles y de los Doors. Luego los demás eran cosas más bien sueltas. Y luego sí, de los Beatles, lo que sí tenía, a través de mis hermanos y míos, era todos los singles y todos los EP de los Beatles. ¿En vinilo? En vinilo, pero en EP y en single. Pues no eso yo creo que tiene su valor metálico, aparte del sentimental, ¿no? Le puedo decir que ahora mismo no sé dónde está, como lo mismo que no sé dónde está, no sé si lo tendrá mi hijo, mi ex, o quién lo tendrá, como tampoco sé dónde está la colección entera del Capitán Trueno, que tarde o temprano me la tendré que comprar y tal, y una máquina de escribir del año 30 y pocos o 20 y muchos, que era de mi padre, de una... ¿Cómo es esta famosa máquina de escribir? ¿Olivetti? ¿Olivetti? No, Stewart o Windut, bueno, una clásica de estas de toda la vida, pero de estas de teclas negras, redondas, una maravillosa. Pues en las idas y venidas de separaciones, no separaciones y tal, pues yo creo que por el camino. Vamos al cine, a ver los deberes que Muy nos bien. pones esta semana. A ver, le voy a dar aquí a play para que suene esto. That one about the man who flew on the trapeze? Oh, yeah. Got a flying trapeze. Once I was happy, but now I'm forlorn, like an old coat that is tattered and torn, left in this wide world. Esta película es nueva, ¿no, Rafa? La Sí, han es estrenado nueva, sí. ayer. Es De del los año Avengers, el director de los Avengers. Es del 1934. Y lo que estamos escuchando es la famosa escena del autobús de esa obra maestra que hizo el señor Frank Capra, titulada en castellano Sucedió una noche. Esta obra maestra tuvo todas las papeletas para no ser filmada, para no poder ser filmada.
Un guión que no resultaba convincente, a pesar de que intervino Robert Rifkin, que trabajó muchísimo con el señor Frank Capra. Unas estrellas que llegaron de rebote, como Clark Gable, que tenía contrato con otro estudio, o la mala gana en la que hizo la película la señorita Claudette Colbert, esta parisina que pidió el doble de su sueldo y además exigió una fecha límite en el rodaje de sus escenas para poder irse de vacaciones. Esto es lo que creía la gente en este proyecto, es decir, prácticamente nada. El único que creía en este proyecto fue el señor Frank Capra, que fue el único que apostó por la película, y nadie, como te he dicho, confiaba demasiado en ella, pero la película fue la primera en conseguir los 5 Oscars principales. Consiguió el Oscar a la mejor película, el Oscar al mejor director, el Oscar al mejor actor, el Oscar a la mejor actriz y el Oscar al mejor guión. Una hazaña que solo se ha repetido 2 veces en la historia de Hollywood. La segunda fue con Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milo Forman, esta sí la habrás visto. Sí, claro, 75, sí. Y el Silencio de los corderos, también, del director que hablábamos antes, de Jonathan Demme, en 1991. Uh-huh. ¿Qué pasó en esta película? ¿O qué pasa con esta película? Bueno, porque no importa el número de veces que veamos esta película. La química entre los protagonistas, entre el señor Gable y la señora Colbert, seguirá intacta. Y eso que no, ya te digo, no estaban por la labor. Pero el trasfondo social de la cinta se mantiene en vigencia y cada visionado vamos reforzando la idea de que Capra no desperdició un solo segundo en el montaje y en la edición de la película. Sí, vamos a contar un poquito para la gente que no sepa o haya oído hablar de esta película del año 1934, una de las obras maestras del cine, posiblemente la que dio origen al Screwball Comedy, una forma de hacer comedia. ¿Qué se trata de la película? El señor Clark Gable, que hacía el personaje de... ¿Sí? Se ha ido un poquitín, Rafa. Sí, pues ahora íbamos a contar un poquito cuál es el argumento de esta obra maestra, ¿no? Uh-huh. Pues Clark Gable hace el personaje de Peter, que es un periodista algo problemático que acaban de despedir, y bueno, por ser un personaje problemático, y entonces, bueno, el destino pone en sus manos una historia súper jugosa, y es que viajando en el autobús rumbo a un nuevo destino, pues coincide con el personaje de Ellie, interpretado por Claudette Colbert. Pues es que es una niña rica que estaba escapando de su padre, que no aceptaba el que se hubiera casado con una persona que no era adecuado para él. Entonces se encuentran estos dos personajes y ya empiezan una especie de road movie en el que comparten aventuras, y a partir de ahí los guiones, las situaciones y digamos las críticas sociales, aunque sean en tono de comedia, de la película de la Gran Depresión, pues hacen una película maravillosa. Y además aporta al cine, pues todos conocemos lo de chico conoce chica, no se soportan, pero están obligados a verse, acaban enamorándose, lo de chico contra chica, pierde chica, tal, toda esta historia. Pues bueno, pues todo esto ha sido la comedia hasta nuestros días, con las variantes que se hayan podido introducir. ¿Qué aportaba Frank Capra a esta película? Pues Capra es un personaje que a mí me seduce mucho. Capra nació en Italia y entonces fue un inmigrante que creció en la miseria en Los Ángeles, porque le llevaron de chiquitito a Los Ángeles, ¿no? Y este señor hizo 1000 trabajos para antes de dedicarse al cine. Fue camarero, hizo mil historias, etcétera. Entonces, bueno, consiguió entrar en el cine, fue escalando peldaños, y al final de la década de los 30 se convirtió en uno de los imprescindibles de Hollywood. Ganó 3 Oscars como mejor director, el señor Frank Capra, con esta película, Sucedió en la noche, con El secreto de vivir
y como Vive como quieras, que más adelante hablaremos un poquito de esa película de Vive como quieras. También se le conoce por ser uno de los directores de las mejores películas de la historia del cine. Basta nombrar las que te voy a decir. ¿Qué bello es vivir? ¿Te suena? Sí, Esa claro. película que nos ponen Todas todas las las Navidades. Navidades. Sí, Y claro. Arsénico por compasión, Sí. esa desternillante película donde no entiendo cómo el señor Cary Grant no se llevó el Oscar, o la poderosa de crítica social Caballero sin espada con el señor Ian Stewart. Ujú. O sea, y podemos decir unas cuantas películas que dan la categoría de director al señor Frank Capra. Y es lo que te decía, desde su pobreza en su Italia natal hasta la cima que alcanzó en Hollywood, él siempre desarrolló un cine optimista y hizo que los historiadores del cine le definieran como el señor americano personificado. Esto de alguna forma le llevó a la fama de que si era conservador, que si era de derechas, que si era de la moto o de lo que sea. Pero hay que matizar, porque puede que hayan pasado 70 años, pero las ideas que defienden sus películas coinciden de forma sorprendente con las historias que estamos viviendo ahora en nuestros días. Es decir, en sus películas, banqueros insaciables, políticos que gobiernan de espaldas a sus votantes, fríos especuladores inmobiliarios, toda la manipulación que sufrimos de los grandes medios de comunicación y lo que no tengo claro, gente corriente que se levanta contra ellos. O sea, en sus películas la gente corriente se levantaba contra todo lo que te acabo de citar. Yo no tengo claro que hoy en día sucedan esas cosas. Por eso te decía... Bueno, de cuando en cuando sí ocurre, ¿no? Sí, puede ser. Sí, por eso te decía que de alguna forma yo creo que injusta, ha sido tachado de conservador y de moralista. Pero la gente, que es lo que te decía antes de la película que le dieron un Oscar, la de Vive como quieras, que la rodó en 1938, pues es una historia de soñadores, de anarquistas, de supuestos perdedores, de inmigrantes, su tono de todas las películas, de gente humilde de un barrio cualquiera. Una película coral, perfectamente coral, que se adelanta un montón de tiempo a las películas corales en las que intervienen más de 150 actores, con pequeños papeles, con alguna frase, grandes actores todos de aquella época, de aquel cine, que eran todos unos secundarios y incluso algunos secundarios, ¿no? Y además, esta obra, la de Vive como quieras, la que digo, estoy citando esta obra para que vea que la gente que le catalogaba de conservador o de lo que quiera, o de moralista, esta obra está basada en una obra teatral de dos autores de la talla de George Kaufman y de Moss Hart, que ganaron el premio Pulitzer en el 1937. Y creo que la obra con la que ganaron ese... ¿cómo se llamaba? Porque no era Vive como quieras. No lo recuerdo, pero bueno. Este autor fue el padre espiritual de Neil Simon, otro gran dramaturgo, y el humorista favorito de Don Groucho Marx. O sea que eso de moralista y conservador del señor Capra, en cuarentena. Estamos hablando vamos a hablar hoy, estamos introduciendo y mañana de... ¿Ha terminado usted? Disculpe, le he cortado. No, simplemente nada, simplemente... Ah, eso. bueno, porque no tenía otra hablando cosa que de decir, soñadores, por eso se lo iba a decir, estamos hablando de sueños. Y ¿qué caso? Bueno, conocerá muchos. En el cine o en la música le viene así a la cabeza de alguien que sueñe por algo, que sueñe por conseguir algo y llegue a grande. Este mismo personaje del que acabamos de hablar, yo creo que es un reflejo de lo que usted me acaba de preguntar. O sea, un niño que nace en Italia en la miseria, que emigra a Estados Unidos con sus padres, que pasa una infancia de miseria en Los Ángeles y que poco a poco se va sueña con el cine y poco a poco va escalando y se hace uno de los mejores, de los más grandes de la historia del cine, con 3 Oscars, ni más ni menos. Pues yo creo que ahí tenemos uno, señor Frank Capra, ¿no? ¿Pasa solo eso en América?
¿Eh? ¿Pasa solo eso de y lo que nos venden? No, De la lo que tierra pasa en que América, lo que pasa ¿qué es que a lo que través nos de la venden memoria también? claro, lo que pasa que a través de la memoria colectiva nos ha llegado eso que es lo denominado el sueño americano, ¿no? Bueno, pues yo no sé si será verdad o será mentira, lo tendría que comentar la gente que vive en Estados Unidos, pero que cualquier persona es capaz de acceder o de llegar a cualquier cosa si pone el empeño necesario. Cosa que no estoy tan seguro que pueda pasar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros vamos quitando de una serie de valores, no los quiero llamar tradicionales, pero que son valores desde que el hombre es hombre, de los romanos o de los griegos. Es decir, esa frase que alguna vez hemos comentado del señor Winston Churchill, cuando le tocó lidiar con lo lidiar en la Segunda Guerra Mundial, de esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, y luego la palabra esfuerzo desaparece de todos los sitios, pues es que el esfuerzo cada vez se valora menos. Y entonces, si el esfuerzo lo vas quitando y la sociedad se va acomodando, etcétera, 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 pues... Pero pues en a lo América mejor, sigue, bueno, en Estados Unidos sigue esto en ocurriendo, ¿no? En Estados Unidos se valora muchísimo el esfuerzo. Aquí no creo que se valore tanto el esfuerzo. Entre otras razones, como te voy a poner otro ejemplo, ¿qué esfuerzo se puede valorar en un país donde el 94% de la gente que entra, que aspira a entrar a la universidad, entra? Cuando en los países de nuestro entorno a los que nosotros queremos igualarnos y, digamos, de alguna forma admiramos, como pueden ser los países nórdicos, resulta que solamente entra en la universidad el 22% de la gente que aspira a entrar en la universidad. Pues habrá algo de esfuerzo ahí, ¿no? ¿Qué esfuerzo va a haber? ¿Qué esfuerzo va a haber cuando el 94% de la gente entra en la universidad? ¿Qué esfuerzo va a haber cuando en vez de haber una serie de universidades con un nivel que nos puedan situarse entre las 50, 60 o 70 mejores del mundo, tenemos más universidades que la mayoría de los países, pero no tenemos con qué dotarlas, con qué llenarlas y con profesorado o con lo que sea para poder sacar una enseñanza de calidad? Pero no está solo en la universidad, quizás eso, ¿no? Porque No, en Estados Unidos no todos los están que los llegan trabajos, eso. y también están los trabajos. Yo que he trabajado 38 años en una empresa pública, pues ¿qué pasaba en la empresa pública? Que da igual, que sea bueno, que sea malo, que te esfuerces o no te esfuerces. Eres funcionario, claro. Bueno, empleado público, da igual. Eso o sea, gana igual público, el que se esfuerza, ¿no? El bueno, que el no es bueno, el que tiene interés, que el que no tiene interés. Y luego las prebendas se obtienen pues, de otra forma, si estás afiliado, si no estás afiliado, si eres de no sé qué, si eres de no sé cuánto, y van mirando y dices, hombre, habrá áreas donde digamos que los complementos salariales y los complementos de viajes o una vida más gratificante de conocer lo que te dan los medios de comunicación, pues estaban más golosas, pues tiraban la bolita y en esas áreas pues es donde más sindicalistas había por metro cuadrado. El esfuerzo, el tajo. Es un país, pues eso, de España es un país de que el esfuerzo se valora poco. Si a los niños no se les exige esfuerzo. O sea, en este país, ahora mismo no ocurría cuando en mi generación, en este país el niño que quiere salir estudioso y que sale estudioso es la hostia, se va a convertir en un tío mucho más preparado que la gente y los niños de mi generación. Sí, pero la preparación no es garantía. El que quiere estudiar, los que no quieren estudiar son los feporros de mi generación. Y nosotros estudiábamos relativamente. No sé yo si es garantía de éxito hoy en día en España el querer estudiar y el ser un intelectual. Depende a lo que tú llames éxito y lo que tú valores por éxito. Yo el éxito, al cabo de mi tiempo, hombre, el éxito, y de mi vida, yo creo y de lo que he estudiado, mira, yo lo que le intento es inculcar dedicarse a lo que uno le gusta, claro. Sí, yo lo que le intento inculcar a Christopher, que la felicidad en la vida la va a encontrar trabajando en lo que le guste, independientemente de lo que gane e independientemente del sacrificio y el esfuerzo que le suponga. Pero es tan difícil. Porque el trabajar en lo que te gusta, eso es la felicidad. Y luego hay otras cosas que rodean alrededor de eso. Como pueda Pero ser tú no crees que en España... Como pueda ser el bienestar, o como pueda ser lo que sea. Pero en este país eso da igual. Eso te iba a decir. Vamos a hablar de ese país donde tú vives y donde yo tuve una experiencia larga.
haces una carrera. Antes de la carrera incluso ya empiezas a trabajar en lo que... a intentar pelear, venga, esto, lo otro. Yo he recorrido mucho en la radio allí, mucho. Seré malísimo, vale, de acuerdo. Pero he recorrido mucho, lo he intentado y tal. Después estudié la carrera, después seguí. Y es muro tras muro a veces. Tienes que vivir en casa de tus padres porque te pagan muy poco. Es muy difícil, quizás, obviamente, sí, pero no mira, sea Manu, yo pero bueno, pero te voy a eso le decir una pasa cosa, en general a pero toda te voy la a gente decir una, joven, sí, y hoy pero más te voy a decir una todavía, cosa, pero te voy a decir una cosa que no es políticamente correcto. Una carrera como la tuya y como la mía, que es ciencias de la información, nunca debió haber sido universitaria. Porque tú no puedes tener tantos licenciados de periodismo como no puedes tener tantos licenciados. Bueno, pero da igual, yo la estudié porque digo, bueno, vamos a ver si así el título me da más cabida a trabajar. Pero porque engañan a la gente, porque engañaron a la gente, porque la gente la robaron la formación profesional, que eran yo no te digo que uno que haga formación profesional tenga que ganar menos que uno que ha hecho una carrera universitaria, no tiene por qué, pero la gente lo engañaron, a la gente que hicieron ciencias de la información la engañaron, porque ahí lo que sacan son teóricos de la comunicación. Ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la dificultad que tiene alguien joven, y ya no nos vamos a poner joven. Pero la dificultad que tiene, la dificultad que tiene alguien joven en este país es dependiendo el tipo de carreras y estudios que haya hecho. Porque yo estoy absolutamente convencido que un señor que acaba ingeniero de telecomunicación, un señor que acaba ingeniero de telecomunicación, un señor que acaba ingeniero de telecomunicación no va a tener problemas. Puede tener problemas que los 3 o 4 primeros años no ganen lo que tenga que ganar. Pero todos no quieren ser ingenieros de telecomunicaciones, Rafa. Pero te voy a, que tú tienes un hijo, un sobrino o alguien que le encanta la dificultad, pero te voy a la dificultad y te voy al esfuerzo. Los más, digamos, perjudicados en ese sentido, que están a la mitad de camino entre eso que yo te estoy diciendo, son los médicos, que tienen que hacer unos estudios de la hostia, que les exigen una nota de corte de la hostia y en principio ganan unos salarios de mierda, cuando tenían que ganar muchísimo, muchísimo más. Pero las carreras de letras en las que yo estoy, filosofía, derecho, periodismo, la moto, etcétera, 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 ¿cómo puede haber más licenciados en la Comunidad de Madrid en derecho que en todo el Reino Unido? Si es que es imposible. Primero, tener tantas universidades y tantas facultades. Y segundo, tener tanta gente que haya hecho derecho. Pero ¿y por qué ha aprobado tanta gente derecho? Porque la dificultad es escasa. Yo estudié en Ciencias de la Información menos que en el bachiller. Y cuando digo esto, sé que molesta. No, a mí no me molesta porque... hombre, menos que en el BUP no, pero parecido sí. Bueno, pues ya está. Entonces, que no vamos a hablar menos no, porque asignatura es que era un peñazo, había que memorizar. Ahora tú dices, pero ves a la gente. Era otro, por ejemplo, era otro bachiller, más específico. Pero dime el paro que van a tener la gente de cualquier facultad de biotecnología de sí, España. Pero no todo el mundo le gusta eso, Rafa, y si volvemos a lo que tú dices, que cada uno debe luchar en eso estamos, por sus metas, por sus sueños, y que eso es lo que te hace feliz. Si te estás dando con muros, claro, pero es que entonces lo que yo te planteo es que debería haber muchas menos facultades, debería haber muchas menos universidades y debería haber más escuelas técnicas o escuelas profesionales. Aunque fueran escuelas técnicas, si es lo mismo, aunque sean escuelas técnicas, un chaval joven en España no encuentra un trabajo para independizarse. Tiene que ser muy bueno. Y muchos firman ficticiamente la independencia para poder acceder a una beca que no le corresponde, como muchos de los que están ahora en el candelabro, como diría uno. Pero bueno, eso ya porque eso también ocurre, que hay gente que no tiene derecho a una beca por lo que ganan sus entornos familiares y para poder tener la beca se independizan de la familia, siguen viviendo con la familia y tienen la beca. Que esa es la mayor golfada que puede haber en este país con las necesidades que hay. Y ahí tienes a un montón de cabezas políticas que salen todos los días en televisión que han hecho eso. Bueno, Rafa,
que llevamos ya mucho rato hablando y ahora me va a decir, tú eres el comandante, pero bueno, yo me gusta hablar de que estamos aquí, como yo digo, como si fuéramos amigos y nos liamos. Y después yo los podcasts no sé qué hacer con ellos. Digo, bueno, pero ¿cómo voy a cortar esto? ¿Y por dónde corto? ¿Y por dónde no? En fin. Rafa, muchas gracias. Se me ha olvidado preguntarte. Espero que la tarde haya sido amena. Hoy me has dado. No, hoy le he dado y tú le das a Luis. Madre mía, qué paciencia tiene Luis contigo. Madre mía. Yo a veces digo, esto hay que reformularlo porque yo no sé le dices a Luis y a Rafa que lamento no haber entendido nada y haberme equivocado tanto en la tertulia aquella que tuvimos. A ver si organizamos una tertulia, una reunión. Tenemos que organizar una tertulia, otra vez. Lo que pasa es que a mí la política, no, y ustedes van a enrollar con la política. Vamos a ver por dónde la sacamos. Hablamos de yo ya he subido hoy unas cosas a Facebook que me declaro incompetente, impotente y de todo. No entiendo absolutamente nada. Dedíquese usted a escribir de cine y de música, que de eso sabe tela. ¿No? Se ha quedado callado. Se ha quedado callado. Y le va a dar, y además le va a dar menos. Yo ya me rindo. Mira, menos irritaciones. Hoy he subido una foto, bueno, aparte de un comentario que es más largo que no te voy a comentar. Tengo una foto con Christopher que me hice hace poco en la plaza Mayor, que la sacó mi mujer, que le lleva al niño agarrado de la mano y vamos a desaparecer por el arco justamente donde estaba el bar de los calamares famoso de la Plaza Mayor. Sí. Y entonces el texto de esa foto es como si yo le fuera contando al niño la historia. Y le voy diciendo, mira, Christopher, cuando tú seas mayor, el presidente del gobierno será un tal Pedro Sánchez. No le diga esas cosas. Háblale de cine, de música. Pero si no se lo he dicho a él, que yo no se lo he dicho a él, que he puesto la foto y he puesto el texto en Facebook, pero para que veas, para decirte que ya me he rendido, que ya como no he entendido nada, no entiendo nada, y estoy absolutamente equivocado, me he rendido, y entonces en esa foto, que es una foto como si fuera un cómic, yo le voy diciendo a Christopher, le voy diciendo, mira, cuando tú seas mayor, pero yo no he dicho nada a Christopher, que Christopher lo ha apuntado, es una foto. Vale, en fin, venga. La última pregunta. ¿Usted es soñador? ¿O ha sido? Sigue siendo. No creo en el horóscopo y esas cosas, pero como toda la gente que cree en los horóscopos y todas esas cosas me dice que los cánceres somos muy soñadores, puede ser verdad. Soñadores y extrovertidos. Sigue siendo soñador, a pesar del tiempo, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno. Rafa, mira, me voy con un tema alegre para mí y que de los que ha traído hoy. Nos vamos con él. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Hablamos la semana que viene. Muy bien. Gracias. Hasta luego. A ti. Hasta luego.